Vamos a leer una porción un poquito larga, pero vamos a leer entre todos, y está en Lucas, el capítulo 15 de Lucas. Lucas, capítulo 15, un poquito larga, pero creo que para poder entenderla hay que leerla toda. Vamos a leer esa porción. Sí. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido
y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien, hemos leído 3 parábolas que están conectadas. Es un mismo pensamiento desde la primera hasta la última. Es interesante porque la costumbre que hay de estudiar la Biblia hoy en día es sacar los textos de su contexto y entonces darle un sentido que no tiene el contexto. Es decir, siempre se habla del hijo pródigo, nunca se tocan las otras 2 parábolas. Al sacar el hijo pródigo del contexto de las 3 parábolas, ya le dan un sentido diferente que no es el original. Las parábolas siempre tienen un pensamiento central. El Señor Jesucristo, cuando usó las parábolas, y usted las puede registrar en todas las parábolas que hay en la Biblia, Él tenía siempre un pensamiento central que quería establecer con esa parábola. Una parábola es una historia. Nada de eso que se citó ahí existió. Sencillamente Él quería dar una enseñanza y produce en su mente esas historias y luego la da como una enseñanza. Esa es una forma que se usó en aquel tiempo para enseñar parábolas. Y el Señor Jesucristo tenía una capacidad enorme mental de producir parábolas lindísimas, como es de hecho la del hijo pródigo y otras más. Pero Él quería dar una lección central, para lo que conectó 3 parábolas para dar la lección central. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando estudiamos la Biblia, tomar en consideración lo que se llama exégesis. Voy a explicar un poquitito de esto, exégesis, porque estamos teniendo muchas cosas que no lo dice la Biblia. La exégesis o la exposición de la Biblia es descubrir en el texto lo que el texto quiere decir. Se llama exégesis. Y para hacer este descubrimiento del texto tenemos ciertas reglas. Por ejemplo, el estudio histórico del texto en el tiempo que se escribió. En segundo lugar, ¿a quién se le escribió? En tercer lugar, ¿quién lo escribió? En cuarto lugar, o sea, ¿por qué se escribió? Hay que descubrir todo eso para entender por qué ese texto dice eso.
Si no descubrimos eso, no vamos a entender el texto. Y también la gramática. El texto tiene sus reglas de gramática que no se pueden pasar por alto. Y ese es otro error grandísimo que hay cuando no usamos la gramática dentro del texto y entonces decimos lo que el texto no dice. Se llama esa interpretación exégesis. Ahora, hay otra interpretación. Exégesis con X, X-es. Exégesis se escribe. La otra es eisegesis. E-I-S-E. Eisegesis. Esa es otra forma que hay que no es oficial. O sea, eso no está en los libros. Esa regla, o sea, esa forma de interpretar, ya no es descubrir lo que el texto dice, sino ponerle al texto lo que yo quiero que diga. Eso es eisegesis. Ponerle al texto lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, yo puedo tener una idea y le quiero dar una exhortación a la iglesia. Entonces me busco todos los textos que me ayuden con eso y vengo y le digo eso a la iglesia. Eso es eisegesis. O algún hermano, lo que sea. Cualquier cosa que yo quiera decir no es correcto. Eso no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en la exégesis, lo que dice el texto. Luego, si yo hago la eisegesis, lo que yo quiero decir, caigo en el error de la alegoría. Es decir, digo lo que yo quiero que el texto diga y le descubro muchísimas cosas. Mire esto, yo he oído en los últimos 5 o 6 meses 5 mensajes sobre la mujer del flujo de sangre y el señor que estaba con ella. 5 mensajes. Y los 5 son diferentes. Cada uno dice una cosa distinta. Y la pregunta es, ¿cuál de los 5 está correcto? Cada uno hace un enfoque distinto. Uno lo coge al señor y le saca las lecciones a él. El otro toma a la señora, el otro toma la enfermedad, el otro toma a la niña que se murió. Y cada uno coge una cosa y dice lo que él quiere decir del texto. Y la pregunta es, ¿cuál mensaje está diciendo la verdad? Entonces ahí tenemos que averiguar eso, porque hay alegorías en que yo quiero decir lo que yo quiero decir. Entonces tenemos que tener cuidado. Las parábolas son exclusivas al pueblo de Israel, no a la iglesia. Repito esto, ¿ves? Las parábolas son dirigidas al pueblo de Israel, no a la iglesia. ¿Usted quiere verlo? Comience a leer a partir de Romanos, donde están las lecciones para la iglesia. A ver si usted encuentra alguna parábola ahí. No hay parábolas. Las parábolas están dirigidas al pueblo de Israel. Lo mismo pasa con los milagros. Los milagros que están en los evangelios son dirigidos al pueblo de Israel, no a la iglesia. Y todo eso hay que saber estudiarlo para descubrir qué es lo que pasa aquí. Entonces, es interesante cuando uno puede hacer el análisis. Volviendo a las 3 parábolas que leímos, esas 3 parábolas, el contexto histórico, que hay que partir de ahí, fue dado a Israel. Son parábolas dadas a Israel, no a la iglesia. Son judíos los que están hablando, es judío el Señor Jesucristo, es judío todos los detalles, son judíos, y la lección que el Señor tiene central en las 3, que es una solamente, es para judíos. Entonces no está la iglesia envuelta ahí, pero como se saca de contexto, se pega donde quiera. Si vamos a hacer la exégesis del texto, hay que ir a eso. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir allí? ¿Dónde está la lección que están envueltas en esas 3 parábolas? Mire qué interesante.
En las tres parábolas hay gozo. En las tres parábolas, en dos de ellas se menciona el cielo, de una manera directa, y de una manera indirecta se menciona en la otra. Y hay salvación en las tres parábolas. ¿Qué uno busca en cuanto a esto? Bueno, les dije que cuando uno estudia el trasfondo histórico, tiene que buscar a quién se escribió, por qué se escribió, para qué se escribió esa porción. ¿Qué motivó al Señor Jesucristo a dar esas tres parábolas? Eso es lo importante. ¿Qué lo motivó a Él? ¿Qué estaba pasando a su alrededor que lo motivó a Él a dar esas tres parábolas? Nunca fueron improvisaciones en el aire. Siempre había una razón que lo llevaba a dar una lección en una parábola. ¿Qué lo llevó? Léase los dos primeros versículos. Léamelo, hermano, los dos primeros versículos. ¿Qué dice? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Muy bien, ahí está el asunto. El Señor está allí, anda con sus apóstoles, y hay pecadores, un término despectivo que los judíos usaban para personas que ellos no aceptaban en la sinagoga, que eran prostitutas, que eran borrachos, que eran personas que no tenían nada, que no iban a la sinagoga, ellos no lo aceptaban y los rechazaban. No querían, no, eso Dios no acepta eso. Hoy diríamos que son los hombres, ese tipo de personas no, ese no lo queremos aquí. Entonces el Señor Jesucristo venía y se juntaba con ellos y comía con ellos. Ellos vienen, los fariseos y los escribas, y en esta oportunidad, porque lo habían hecho anteriormente, y encuentran al Señor Jesucristo con esa gente. Y ante los apóstoles lo critican. Usted ve mira con quién come. Con los publicanos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos, que los judíos los rechazaban completamente. Es decir, no eran cobradores de impuestos porque ya no estaban cobrando impuestos, pero en algún tiempo de su vida lo hicieron y fueron rechazados por los judíos. No querían saber de esas personas. Eso es lo que mueve al Señor Jesucristo a dar las tres parábolas. Esa actitud de ellos es lo que los mueve a ellos. El Señor no le contesta inmediatamente, sino dice la primera parábola. Léame la parábola, la primera, que el Señor dijo. Entonces, Él le refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ok. Ahí se toma eso y se habla de que hay que salir a buscar la oveja perdida, la 99, y dejar eso ahí. El Señor no está hablando de eso. El Señor se está refiriendo a Él mismo, como ellos lo están acusando de que anda con esa gente perdida. Él es el pastor que sale a buscar la oveja descarriada, según ellos, y Él la encuentra, esos perdidos. Él lo encuentra. Y entonces Él viene, dice, y se goza por haber encontrado la oveja perdida. Esas personas que no le permitían entrar a la sinagoga, que para ellos no podían salvarse. El Señor la encuentra y la salva. Y le dice que
se goza con sus amigos por haber encontrado su oveja perdida. Y también dice que sobre 99 justos. Eso es una ironía, una ironía. ¿Qué quiere decir? No son justos con la justicia de Dios, son personas como los fariseos que se autojustificaban. Y el Señor Jesucristo dice que es preferible buscar esa oveja y dejar los 99 que se consideran salvos, se autojustifican. Es preferible esa oveja perdida. Y los deja a las 99 y se va detrás de una. Y la trae. Y se goza con la oveja, dice él, con sus amigos. No se olviden que una parábola es una historia que tiene adornos, pero la lección no está necesariamente en los adornos, se está en la idea central. La idea central aquí que el Señor viene definiendo es encontrar un pecador que se ha perdido, y la actitud de los fariseos ya le está poniendo el dedo a la llaga, que ellos se autojustifican y rechazan a esa gente. Dice él que se goza trayendo la oveja, y así hay que gozo en los cielos por un pecador arrepentido. Es decir, que aquí el asunto de la oveja está hablando de un pecador arrepentido. La personificación de la oveja es un pecador arrepentido. Esas personas que los fariseos rechazaban. No se olviden, les repito, que la parábola es exclusivamente judía. Él está hablando a judíos y lo está enseñándole a ellos con relación a su comportamiento. Entonces, ahí está la primera parte. Que ellos no se preocupan de una oveja perdida, de una persona que no viene a la congregación, que no la aceptan en la sinagoga. No, ellos están conformes con sus 99 que se autojustifican, pero rechazan a aquella otra persona. La segunda parábola que tiene relación con esta, léamela. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, aquí le pone otra parábola. Una mujer judía que pierde una dracma. Una dracma era una pieza de oro que componía un set de 10 piezas que era la dote que le daba el padre cuando se casaba. Es decir, ese regalo tenía un valor sentimental para ella. El padre le regalaba eso cuando se casaba, y ellos acostumbraban a exhibirla cuando salían a alguna fiesta. La preparaban y la usaban o en el pelo o enganchada en el traje para exhibir la dote que el padre le había dado. Es decir, que esto tenía un valor tremendo para una mujer judía. A esta mujer se le pierde una de estas prendas. Se le pierde. Y ella se da cuenta y coge y comienza a buscar por toda la casa, a barrer por todos los rincones, por todos lados, preocupada por esta prenda. Y al fin la encuentra. Era de una prenda de valor para ella, tenía un valor especial para ella. Y encuentra la prenda y junta a sus amigas y se gozan por haber encontrado la prenda. Nótese que dice el Señor Jesucristo: así hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que Él hace ahora? Él toma la prenda y la personifica como el pecador otra vez, pero en el sentido del valor que tiene un pecador. Primeramente es la oveja que se pierde, el pecador perdido, que hay gozo en el cielo cuando se arrepiente.
ahora pasa al valor de ese pecador, un valor delante de Dios. Y los ángeles se gozan cuando ese pecador se arrepiente. Tiene un valor especial para Dios cada ser humano. No es sencillamente una ovejita, no. Tiene un valor especial. Y a los ángeles recibir ese pecador arrepentido, hay gozo en los cielos por un pecador que tiene un gran valor para Dios. Eso es lo que le está diciendo a estos fariseos y escribas sobre la burla que ellos están haciendo sobre él en relación con estas personas que ellos lo están criticando a él. Una vez que él le dice, en cuanto a la oveja perdida, así hay gozo por un en el cielo, dice, por un pecador arrepentido. Luego la prenda perdida, dice, así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador arrepentido. Es decir, que esa prenda él la personifica a un pecador. El valor que tiene esa prenda delante de Dios, o que tiene el pecador, el ser humano, delante de Dios. Y eso es importante. Cada ser humano, no importa la condición en que se encuentre, tiene un valor especial delante de Dios. Nosotros vemos ahí en la calle un homeless tirado, borracho, rota la ropa, sucio, todo eso, y lo rechazamos, le pasamos de lado. Pero esa persona tiene un valor especial para Dios, porque Dios está mirando un alma que necesita salvación y que está en esa condición tirada. Delante de Dios tiene un valor especial. Entonces hemos visto gozo en el cielo, gozo delante de los ángeles de Dios, y ahora el Señor le añade la tercera parábola, que es la de el hijo pródigo. Entonces, él narra la historia del hijo pródigo, la narra. Cuando sacamos la historia del hijo pródigo de las otras dos parábolas, le quitamos el sentido que el Señor viene trazando en las parábolas y le damos el sentido que nosotros queremos darle entonces a la historia del hijo pródigo. Si él viene hablando de gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, si él viene hablando de gozo en los cielos por el valor de un pecador que se arrepiente ante los ángeles de Dios, ahora en el hijo pródigo él está hablando del gozo de Dios, primero en el cielo, segundo ante los ángeles, ahora del gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces ahí él presenta en ese sentido el padre gozándose por un hijo que se perdió. Usted dice, bueno, pero este era un hijo y aquello eran ovejas. No, esas ovejas son personificaciones de pecadores. No se olviden que Dios es el creador de cada ser humano. Cada ser humano en creación es un hijo de Dios. La iglesia no existe en ese tiempo que el Señor dijo esta parábola. Cuando hay que somos hijos legítimos de Dios, aceptando a Jesucristo, es a partir del capítulo 12 de Juan. Pero la iglesia no existe aquí en esta parábola. Entonces Dios está tratando con Israel ahí, no con la iglesia. Entonces hay que mirar ese ángulo porque es un contexto judío en que se dijo eso. Entonces ahí tiene el pensamiento central. Un pecador arrepentido produce gozo en el cielo. Un pecador arrepentido, el valor que tiene delante de los ángeles de Dios, un pecador arrepentido produce gozo en el corazón de Dios. Entonces, eso es importante que lo veamos. Todo tiene que ver con un pecador arrepentido. Un hijo que se fue, un hijo de Dios. Todos los seres humanos son hijos de Dios arrepentidos. Los que se arrepienten
vienen delante de Dios. Ahí no se está tratando la salvación como la tenemos en el tiempo de la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo concluye el Señor esto aquí? Dice que el Padre se está gozando en la casa por el Hijo que vino, y llega el hermano mayor por detrás de la casa y pregunta, ¿y qué fiesta es esa que te está haciendo? O no, que el Padre recibió el Hijo y ahí le está haciendo una fiesta grandísima. Y el Hijo mayor no quiere entrar. No, con esa gente no. ¿Qué era lo que los fariseos decían cuando en el versículo primero? ¿Qué era lo que hacían? Con esa gente no. Con esa gente no. Este dice, con esa gente no. Con el Hijo no, no, con ese no. Y el Padre viene y le dice, mira, tu hermano, no, mi hermano no, tu hijo, con ese yo no quiero nada. Es decir, el Señor está diciendo a los fariseos y escribas, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos orgullosos. Ustedes se creen que son los únicos, que los demás no tienen chance de salvación. Ustedes son eso. El hijo mayor lo que vino fue a reclamar derechos. Yo hago esto, a mí no me dan esto, a mí no me ofrecen nada, yo me porto bien. Eso es orgullo. Y es egoísmo. Para ti no. Ese andaba gastando dinero con la prostituta. ¿Qué te importa a ti eso? Es Dios que lo está perdonando. Entonces, esa actitud de esos fariseos es una actitud contra Dios, que es el que perdona, el que recibe al pecador que se arrepiente. Y tenemos que tener cuidado con eso. Nunca tenemos que rechazar a nadie. Dios ama a todos los hombres porque Él los creó. Y los ama y quiere que se salven. Nosotros no tenemos que rechazar a nadie. Tener cuidado con eso. Son unos hipócritas los que hacen eso. De rechazar esas personas porque son pobres, porque no tienen nada. No, nosotros somos los únicos perfectos, los únicos salvos, los únicos que no hacemos nada. Estamos perfectos nosotros. Todas las bendiciones de Dios son de nosotros. Ustedes no. Ustedes son chusma. Ustedes no valen nada. El Señor Jesucristo venía y se juntaba con las prostitutas, con los borrachos, con los rechazados de los fariseos y comía con ellos. Y ahora estos vienen a rechazarlo a Él porque Él está con esta gente. Entonces, ahí está la idea central de las tres parábolas, siempre enfocando a aquellos que eran rechazados por los fariseos y dándole una lección a esos fariseos de que ellos eran unos hipócritas por la actitud que ellos tenían. Siempre hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Siempre hay gozo en Dios mismo cuando un pecador se arrepiente, aunque aquí abajo no sea así. Pero Dios sí lo recibe así. Recuerdo una iglesia por ahí, por el área de Tampa, que yo he visitado 2 o 3 veces. Y llegué una vez y veo que hay prácticamente la mitad de la membresía que tenía antes. Yo le pregunto al líder, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde están la gente? Dice, tú no sabes lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, nosotros estuvimos preparando un programa, como el barrio se está llenando de hispanos, para recoger los muchachos hispanos y traerlos aquí y tener reuniones con ellos y jugar con ellos, deporte. Y estuvimos haciendo eso y compramos hasta un medio de transporte para recogerlo y traerlo aquí. Dice, cuando ya teníamos todo arreglado y comenzamos las primeras reuniones, se paró la mitad de la iglesia y dijo, si ustedes traen esa gente para acá, todos esos muchachos que tienen delincuentes y todas esas cosas, si lo traen aquí, nos vamos de la iglesia. ¿Pero por qué, hermanos? No, si lo trae, nos vamos. Dice, ahí nos vemos nosotros en una disyuntiva, ¿qué vamos a hacer?
dice, decidimos seguir con los muchachos y se fue la mitad de la iglesia. ¿Será eso correcto? Eso es lo mismo que pasaba con estos fariseos. Eso es orgullo, eso es egoísmo, eso es hipocresía, porque a esa gente es que Dios manda a que le llevemos el mensaje, porque Dios ama a todos y los que se oponen, Dios le hace frente, el Señor le hizo frente a los fariseos y le está diciendo, ustedes son unos hipócritas. Y pasa eso, hermanos, cuando hay oposición a las cosas de Dios, a que somos los únicos, los mejores, oposición. No, estamos para llevar el mensaje a cualquiera, en cualquier lugar, sin rechazar a nadie. Y tenemos que tener cuidado con eso. A veces se nos pasa la mano a nosotros también en esto. Y comenzamos a rechazar hermanos. No, que este hermano en tal tiempo hizo tal cosa. Oh, sí, está bien. Hizo tal cosa. Está bien, la hizo. Pero no está reconciliado con el Señor. Sí, pero la hizo. ¿Qué importa? Si el Señor lo perdonó, ¿quién soy yo para estarle diciendo a ese hermano lo que hizo? ¿Quién soy yo? No, que este no puede venir. No, cuidado, hermano. Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios justifica, ¿quiénes somos nosotros para estar acusando a hermanos? Así que tenemos la idea central de las tres parábolas. Cuando se quita una, se pierde el sentido de todas. Entonces se usa lo que se llama la alegoría para decir cosas bonitas, pero que no explican el verdadero sentido que movió al Señor a exponer estas tres parábolas, que es completamente distinto a lo que se dice hoy en día. ¿Por qué razón? Porque sacamos los textos de su contexto y entonces usted puede decir lo que usted quiera. Cuando saque el texto de ahí y lo pone por acá, usted dice lo que usted quiera. Pero si usted lo deja donde está, eso es gramática ahora, entonces eso dice otra cosa. La verdad de lo que viene diciendo el escritor lo dice ahí. Pero si usted lo sacó de ahí y lo pone aquí, entonces usted coge ese texto y dice cualquier otra cosa, que no es correcto. Se necesita descubrir exactamente qué fue lo que el escritor quiso decir cuando escribió ese texto, tomando en cuenta el contexto, a quién se escribió, cuándo se escribió y para qué se escribió. Y luego la ley de la gramática, que nos ayuda a conectar la idea a través de los textos dentro de su contexto. Un contexto puede ser arriba del texto, un contexto puede ser debajo del texto, un contexto puede ser todo el texto y este texto en el medio. Así que tenemos que tener cuidado con esto, porque se está hablando muchas cosas que no son realmente lo que dice la Biblia, sino son eisegesis, decir lo que yo quiero decir, no lo que realmente dice la Biblia. Bien, vamos a dejar por ahí, en otro momento le hablaré de otro texto también, que creo que es importante, que lo aprendamos a averiguar. Yo lo que quiero es que aprendamos a estudiar la Biblia a fondo, no que andemos por encima, dando saltos de una porción a otra, no. Cogerla a fondo, porque hay muchas cosas que se enseñan que no son verdad. Una vez, hace mucho tiempo, un señor, creo, no estoy seguro, que fue creo que fue comunista, algo así, que dijo que una mentira que se repita 100 veces se convierte en una verdad. Pero siempre es una mentira. Pero se repite tantas veces, que ya todos la tienen como una verdad. Y eso pasa con la Biblia. Se usan tantas cosas que se dicen, y usted dice, no, ya yo sé lo que eso dice. Pero si usted hace un análisis
contextual al texto, va a dar cuenta que dice otra cosa que no es lo que usted dice. Porque decimos lo que todo el mundo dice y el texto no es así. El texto dice lo que diga el texto, no lo que se dice tradicionalmente. Y esto es importante, hermano, en el estudio de las Escrituras. Profundizar, buscar, comparar, hacer. Yo le puedo citar muchísimas cosas que ustedes pueden averiguar después. Le puedo dar una así, se la pongo de tarea. Ustedes han oído hablar de Nicodemo, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar de Nicodemo? Yo no estoy viendo a nadie, ¿eh? Todos, ¿verdad? Todos. ¿Se salvó Nicodemo? No. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Usted se fija? ¿Y cuánto hablan de eso? Bien, vamos a terminar. Le dejo esa tareita, averígüelo en su Biblia. Y si lo encuentra, me gustaría que me lo diga, porque yo en la mía no lo he encontrado. En la mía yo no lo he visto. La mía ahora mismo es la cabeza y lo que yo he estudiado, pero no he visto eso. Si usted lo encuentra, me gustaría que me lo enseñe para yo convencerme de eso, pero no lo he visto hasta ahora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra, por lo que ella nos enseña, Señor. Ayúdanos a descubrir las verdades profundas de ella, Señor. No a detenernos en lo sencillez, en lo sencillo, en la tradición, sino ir a lo que tu palabra nos enseña, a la profundidad de ella, y que allí podamos alimentarnos de esas verdades profundas, Señor. Te damos las gracias por lo que hemos hecho en este día, por las lecciones que hemos aprendido. Bendecimos tu nombre porque hemos hecho memoria del Señor Jesucristo en su muerte en el Calvario. Y queremos agradecerte todo esto, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.